Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Jorge, Ignacio, ¿qué es Podemos? Bueno, Podemos es una herramienta. Podemos no es un partido político al uso. Podemos es un instrumento del que nos ha dotado la ciudadanía indignada, además, para liberar un partido complicado, que es disputarle a las élites económicas y sus adláteres políticos el ejercicio del poder en su propio terreno. En España tenemos un sistema que favorece el bipartidismo, con el sistema de cálculo electoral que penaliza mucho a las nuevas opciones, y en un momento dado nos dimos cuenta, después de toda la experiencia del 15M y después de estar prácticamente 4 años en las calles, que había que hacerles daño tomando las instituciones, y para eso se crea Podemos. Exactamente, o sea, lo que ocurre a partir más o menos de 2008-2009 es que se empieza a tomar conciencia de que hay una ruptura del Pacto del 78, que es la salida de la dictadura hacia la democracia en España, donde, bueno, lo que hubo realmente fue un pacto entre, obviamente, las élites que dirigieron el país durante 40 años y algunas fuerzas que venían desde la izquierda. Entonces, de alguna manera se optó por el clásico pacto en salida de dictadura, que es democracia a cambio de impunidad, ¿no? Entonces esto de alguna manera diseñó un sistema político que ahora, digamos que unos 40 años después, ¿no?, claramente está haciendo aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la élite económica, de alguna manera, durante estas 4 décadas ha secuestrado las instituciones en España, los lugares de representación ciudadana. Y bueno, ha funcionado todo como una especie de sistema de corrupción perfecta, donde, bueno, es decir, tocamos poder para conseguir determinados contratos, este tipo de cosas, ¿no? Y esto en un contexto de crisis económica, obviamente ha saltado. De igual manera, no se entiende el 15M, que podríamos hablar un poco como quizás no el momento fundacional de Podemos, porque Podemos no es el 15M, eso hay que dejarlo muy claro, pero probablemente sin el 15M no se podría entender Podemos. O sea, a partir de ahí, digamos que el 15M no surge realmente de un día para otro. O sea, hay un trabajo de movimientos sociales muy fuerte detrás. Y ahí apareció un poco una disyuntiva que era, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, ¿nos seguimos quedando en la calle y seguimos con los mismos resultados? ¿O tratamos de armar una opción electoral que consiga disputarle a los partidos tradicionales la representación y el poder, ¿no? Permíteme una interrupción. ¿Cómo explicarías qué es el 15M para alguien que no lo sabe? ¿Qué fue el movimiento de los indignados? Yo ahí creo que la mejor definición sería un proceso bestial de repolitización y de cuestionamiento de las verdades sagradas de la política española. Porque el pacto del 78 al que hacía referencia Ignacio antes, digamos que se basaba en una premisa, en un toma y daca, ¿no? Nosotros nos quedamos, por nosotros entiendo las élites políticas y económicas, nos quedamos con el ejercicio de la política y vosotros, la población, os metéis mucho en ello, pero a cambio os vamos a dar un estado del bienestar hasta cierto punto. En el momento en que, a raíz de las decisiones que se imponen desde Bruselas, que se imponen desde Berlín, que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional, relacionadas con las políticas de austeridad, se rompe ese pacto y las élites no son capaces de entregar esas dosis, digamos, de bienestar, lo que se hace es exacerbar un malestar que ya venía, como señalaba antes mi compañero, venía latente desde hace un montón de tiempo. Ese malestar explota en el 15M, se condensa en el 15M. Entonces, claro, por un lado tienes este proceso de repolitización, es decir, bueno, esto no nos sirve, no nos representa, nos han mentido, y por otro lado tienes también un viaje, porque tú empiezas todos los políticos son iguales, este sistema es una mierda, nosotros no lo tocamos ni con un palo, a que de repente 3 años después, yo creo que aquí el momento, digamos, el parteaguas fue la experiencia de rodear el Congreso el 25 de septiembre de 2012, cuando se abogó por hacer una acción de calle consistente en bloquear el Congreso de los Diputados para generar un proceso destituyente y constituyente. Ahí nos dimos cuenta de que, a pesar de la gran movilización que hubo, no es posible echarle un pulso a un Estado o a un gobierno que no tiene ningún tipo de voluntad de escuchar las peticiones populares. Ese fue el momento en el que un montón de gente empezamos a plantearnos que había que disputarles el partido en las instituciones. En realidad sería interesante analizarlo desde la perspectiva de que probablemente en España ha habido una emancipación de las élites en los últimos años. Es decir, hay una ruptura del pacto, pero por arriba. Y ahí es donde el 15M de alguna manera cristaliza todo eso que obviamente venía desde atrás, porque
repito, no se puede entender el 15M sin todo el movimiento que hay detrás. Pero es el momento clave en realidad, ¿no? Cuando se toma la Puerta del Sol primero y después el movimiento se extiende por todas las plazas en España. Y de alguna manera nuestra generación se repolitiza, pero de alguna manera también se repolitizan generaciones que venían de la transición. Generaciones que habían sido politizadas en un sentido de votamos cada 4 años, muchísimo miedo al conflicto, muchísimo miedo a la discusión, muchísimo miedo al reclamar cosas, ¿no? Porque todo esto viene más de atrás, viene de toda la cultura de la dictadura, que realmente la dictadura es un movimiento fundacional de un nuevo orden, ¿no? Entonces, el 15M digamos que es el rompe Rompe con momento, todo eso. el momento que rompe, y ahí es cuando ya Podemos realmente hasta 3 años después no se concreta en una opción que trata de disputarle a las élites el poder. Con respecto al 15M en particular, yo recuerdo que enseguida había elecciones generales, ¿verdad? Enseguida que se da lo de la Puerta del Sol, y como eran municipales esas elecciones. Ahí está, sí. Pero ese mismo año en noviembre sí hubo resulta elección en Rajoy, ¿no? Ahí está. Sí, no, mi pregunta en realidad iba, ¿cómo les parece a ustedes que se dio ese cambio capaz de repente que hablabas tú recién, Ignacio, que decías que primero era como, bueno, eso de rechazar el sistema político en sí, el sistema de partidos, y muchas veces se llamaba de repente abstenerse, ¿no? A la ciudadanía de participar en la elección, a lograr sintetizar, armar una propuesta política de gente que era tan diversa, porque había todo tipo de reclamos. Yo estuve en España en 2012, justo en la víspera del primer aniversario, y recuerdo que había como todo tipo de reivindicaciones, como que también era bastante diversa, ¿no? La población que participaba. ¿Cómo se logra articular una propuesta? Claro, yo creo que ahí hay una cuestión curiosa, ¿no? Es que en ese sentido el 15M también fue una escuela de convivencia. Salió un montón de gente a las plazas, te podías encontrar de todo, desde viejos militantes anarquistas, claro, hasta gente que nunca había salido, que nunca tal. En ningún momento se hizo, no fue un movimiento antipolítico, fue apartidista, eso sí. Y en ningún momento se fomentó la abstención. De hecho, todo esto empieza con el no les votes famoso, ¿no? Por favor, no os abstengáis, porque si os abstengáis por nuestro sistema electoral vais a beneficiar al PP y al PSOE. Claro. Ahí se plantó una semilla, y de hecho me acuerdo cuando en noviembre de 2011 ganó con mayoría extra absoluta el Partido Popular de Mariano Rajoy, hubo mucha gente que dijo, bueno, para esto ha servido el 15M, ¿no? El 15M en ese momento había plantado una semilla que ha eclosionado ahora. Yo creo que lo que hay ahora es una paradoja bastante irónica y un poco cruel, ¿no? Nosotros que somos el antipartido tradicional, porque el 15M además se desarrolla en torno a una serie de herramientas digitales de participación horizontal, es un movimiento asambleario, no nos interesaba para nada las verticalidades y las jerarquías, y de repente te tienes que organizar en un partido clásico, porque es la única manera en la que les puedes intentar ganar. Claro, porque las condiciones del terreno no las marcamos nosotros, vienen marcadas. Entonces, es decir, esto fue un momento tenso, ¿no? A la hora de alguna manera jerarquizar, ¿no? Entonces siempre hay, esta tensión existe en Podemos, ¿no? Una tensión como de base que dice, no, bueno, cualquier tipo de verticalización es un problema, pero es cierto que si queremos disputarlo de esa manera no podemos pensar que podríamos llegar con un sistema que no sea esta cuestión jerárquica, ¿no? Lo cierto es que Podemos hoy se jacta, digamos, de ser una organización que tiene una cierta estructura de base, si se quiere, o tratando de pregonar la horizontalidad. Estaría bueno que comentaran un poco cuál es esa estructura y cómo se organiza hoy en día Podemos para tomar decisiones, para, por ejemplo, lo que ha sido la generación de alianzas en varias alcaldías para poder presentar candidaturas. ¿Cómo son esos procesos de toma de decisiones, ¿no? Son complicados. Yo creo que hay dos momentos claros, ¿no? Antes y después de Vista Alegre. Vista Alegre es el Congreso Fundacional de Podemos. Antes de Vista Alegre, el motor impulsor de Podemos son los círculos, que en muchos casos, pues provienen o descienden de varias asambleas del 15M, de varios grupos autoorganizados, de ciudadanas y ciudadanos que, llevados por el entusiasmo, levantan el partido y se consiguen 1.200.000 votos en las elecciones europeas de 2014. En Vista Alegre, en cambio, nos dotamos de una estructura. Hay un proceso bestial de participación ciudadana, votan 100.000 personas digitalmente, se presentan muchísimas listas, muchísimas propuestas, y sale elegida, como era previsible, pues la del grupo fundador del partido, que se ha ganado la confianza. Claro, el proyecto de este grupo fundador es afinar la herramienta, y para afinar la herramienta tú no puedes hacer un partido asambleario, por lo que decía antes Ignacio, porque sería como jugar al ajedrez con las reglas de damas. Tienes que hacer un partido tradicional, y ahí viene esa tensión. Ahora, en los procesos de confluencia, por ejemplo, Podemos conscientemente no se ha presentado a las elecciones municipales, las de las ciudades, para intentar proteger un poco la marca, porque es complicado controlar, entre comillas, ¿no? Un partido que crece
crece tan rápido. Claro. Y hay que tener en cuenta que Podemos está pensado y está diseñado para las elecciones generales de noviembre, que es allí donde se va a obtener el resultado, digamos, máximo, yo creo que Podemos puede aspirar a obtener. En cambio, Madrid y Barcelona, como son plazas simbólicas, desde un primer momento se buscó esa confluencia. Son ciudades con un tejido social muy denso, con una historia de lucha popular muy grande, con un montón de colectivos, y bueno, surgió la posibilidad de aplicar el significante vacío a las candidaturas, ¿no? Exactamente. También, además, aparte de eso, hay un asunto de cómo se organiza. Es decir, en España las elecciones municipales son 8.000 alcaldías. Es decir, organizar una estructura con representatividad en cada uno de los ayuntamientos en España exige una estructura de financiación impresionante, un recurso de cuadros impresionante. Y no hay que olvidar una cosa muy importante, que Podemos no se financia pidiendo créditos a bancos, no se financia más que con el dinero que aporta cada ciudadano y cada ciudadana, a partir de una plataforma de crowdfunding que hay en la página. Eso es importante, de tal manera que, por ejemplo, el Partido Popular tuvo un presupuesto de 10 millones de euros para esta campaña, mientras Podemos jugaba con 1 millón de euros. O sea, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces sí, hay una cuestión de preservación de la marca, obviamente. Además está la cuestión aquella de los oportunismos que pueden surgir, ¿no? Yo una vez escuchaba al propio Iglesias decirlo, que en realidad es un partido que está como tan en auge y que viene creciendo, que de repente es como bastante difícil controlar en 8.000 circunscripciones quiénes pueden ser las personas que encabecen las listas. Sí, a mí eso me preocupa menos porque, bueno, hay una de las herencias del 15M es nuestra fe limitada en la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú tienes un círculo que funciona y tienes un montón de gente que está interesada y tienes estas herramientas digitales, es muy complicado que se te cuele alguien que no tenga intenciones, digamos, legítimas por estar allí. Lo van a sacar rapidísimamente, y de hecho ha ocurrido en bastantes sitios, por ejemplo en La Rioja, que hubo un pulserazo enorme, el Comité de Garantías actuó. Eso me preocupa menos. Yo creo que ha sido más una historia de no desgastar la marca, porque hay que tener en cuenta también que hemos sufrido un acoso mediático de estos que uno no se imagina que puede existir en un país como España. O sea, han sido 6 meses, lo comentaban Pablo Iglesias y Íñigo Rejón cuando vinieron aquí en Montevideo hace unos meses a entrevistarse con el entonces presidente José Mujica. Han sido unos meses de mucha presión, y eso siempre acaba... Vuelvo al relato que estaban construyendo. Hablabas de un grupo fundador que se había ganado la confianza de los militantes y simpatizantes. ¿Quiénes integran ese grupo fundador? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo se ganó esa confianza? Bueno, ese grupo fundador surgió básicamente desde Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Miguel Urbán. Son todo personas relacionadas con la Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Filosofía, Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí, cuando estuvo Íñigo aquí, me estuvo contando, bueno, él realmente estaba viviendo en América Latina, estaba trabajando acá, fue en enero de vacaciones a visitar a su familia, y bueno, se juntó con sus amigos y dijeron, bueno, Íñigo, estamos pensando en lanzar esto, vamos a probar. Y realmente todo empezó como una experiencia muy piloto, es decir, vamos a ver qué pasa, vamos a lanzar una papeleta con la cara de Pablo. Pablo era conocido ya en televisión, había participado en muchas tertulias, muchos debates televisivos, era una cara ya conocida, y probaron la experiencia, y de repente se encontraron con que había 1.200.000 personas que apoyaban esa candidatura, ¿no? Y a partir de ahí todo empezó a ir a una velocidad impresionante. Y claro, ahora estamos un poco en la tesitura de que evidentemente hay que competir, pero hay que dotarse de una estructura. Entonces es como, no sé qué lo decía, pero es como que estamos navegando y armando el barco a la vez, ¿no? En realidad estamos en esa tesitura de tener que funcionar, pero al mismo tiempo hacer todo el armazón de claro, ¿no? Siempre se dice un poco, ¿no? Bueno, es que, joder, Podemos ha salido en el momento justo y tal. Nosotros siempre decimos que no, o sea, ha habido muchas propuestas antes muy interesantes, yo que sé, el Partido X, por ejemplo, la gente de Xnet, etcétera, que se han diferenciado de Podemos en una cuestión de oportunidad. O sea, yo creo que aquí ha habido también un punto de mucha suerte, de que de repente se ha llegado a un momento en el que la gente estaba ya madura, estábamos ya cansados y había mucha presión por el tema de los recortes y de las restricciones de libertades, lo cual posibilitaba que surgiera un partido político. Yo en ese sentido siempre hago la distinción con el movimiento Cinque Stelle, ¿no? de Beppe Grillo en Italia. La diferencia del Cinque Stelle con Podemos es que Podemos se alimenta de un proceso bestial de organización popular previo, que yo creo que, como tú bien dices, va antes del 15
15M, pero que eclosiona en el 15M. En cambio, 5 Stelle no tiene, digamos, esa estructura y ese trabajo previo. Y las diferencias están claras, ¿no? Siempre que se habla del proceso en el sur de Europa y se intenta homologar Syriza en Grecia, 5 Stelle, Podemos, cuando no son en absoluto equiparables, ¿no? Syriza es un partido que lleva 10, 15 años de recorrido, es un partido clásico, es un partido que viene de la izquierda clásica. En cambio, Podemos, en ese sentido, con la izquierda clásica, tiene que ver en la formación, digamos, de muchos de sus cuadros, gente que viene de izquierda anticapitalista y tal, pero el discurso lo rompe totalmente. Justo eso es una clave muy importante, entender el cambio comunicativo que ha habido en España, cómo ha funcionado eso y cómo lo ha manejado Podemos. Es decir, la evidencia de que el eje izquierda-derecha ahora mismo, por la situación que tiene España, no explica la situación. Es decir, si tú ahora mismo en España propones, le dices a una persona, ¿estás a favor de tener una sanidad pública, una educación pública, ayudas sociales? Todo el mundo te va a decir que sí. Si te presentas con eso diciendo que eres de izquierda, vas a perder a muchas de esas personas. Es decir, se ha llegado a un punto en el que el sentido común se ha trasladado hacia un punto en el que muchísimas personas, teóricamente, que en un eje izquierda-derecha se situarían en diferentes lugares, han encontrado puntos en común en cosas que está proponiendo Podemos. Entonces, es decir, izquierda-derecha ahora mismo en España no explica nada. Además, creo que la experiencia de Podemos ha marcado como hay algunos conceptos, ¿no? que constantemente se escuchan ahora, como casta, por ejemplo, que lo lograron introducir y como que han centrado un poco el debate en torno a eso. Hay algunos otros políticos de partidos tradicionales que se encargan de decir constantemente no soy casta, por ejemplo, o cosas así. ¿Por qué les parece que pasó eso en realidad? ¿Porque le pusieron nombre a algo que ya era un sentir o que lograron, digamos, no sé, introducir una nueva idea en la ciudad? ¿Cómo lo explican? Sí, yo, en mi opinión, lo que hicimos fue romper una narrativa institucional que era absolutamente hegemónica, ¿no? Se basaba en que hubo una transición y esa transición, con la guía benéfica de nuestro monarca Juan Carlos I, persona de innúmeras virtudes, nos llevó de la mano por la senda del bienestar. Claro, y luego te encuentras que la gente, digamos que son los héroes de este proceso político en teoría intachable, como Felipe González, son señores que son casta en el sentido literal del término. Es gente que ha privatizado empresas públicas y que al día siguiente de dejar el gobierno ha pasado a trabajar para esas empresas privatizadas sobre las cuales ha decidido, cobrando una pasta impresionante, ¿no? Claro, eso no se decía, no se verbalizaba. De hecho, yo me acuerdo al principio, y por el principio entiendo por el 15M, cuando empezabas a cuestionar la figura del rey, de alguna manera de, oye, esto quizá podríamos elegirlo, podría ser una cosa, en otros países lo hacen y tal, la gente se quedaba como fría, ¿no? En ese sentido, yo creo que el discurso de la casta, que es como la parte así más accesible, ¿no? Pero toda la construcción que está detrás, de que hay un 1% arriba que está gobernando según sus intereses, etcétera, etcétera, la gente lo entiende, y sobre todo lo entiende en un país que tiene 4,5 millones de parados y un 22% de desempleo, ¿no? Es una manera de cerrar el término, es decir, casta engloba todo eso que todo el mundo puede comprender, y es claramente una realidad en España, ¿no? Es decir, se ha legislado a favor de empresas y después esos políticos que legislan trabajan para esas empresas. Sí, permíteme, ¿cuáles son las ideas centrales de Podemos? ¿Cuáles son las 2 o 3 consignas fundamentales que explican al partido? Yo creo que el empoderamiento ciudadano, en primer lugar. Por empoderamiento ciudadano entendemos todo lo que tiene que ver con la capacidad de la ciudadanía de fiscalizar el ejercicio de la política. La participación ciudadana podría ser el segundo. En tercer lugar, la puesta al servicio del bien común, de los recursos comunes. Y esto implica romper con toda la en fin, idea hegemónica del austericidio que está machacando Europa ahora mismo. Sería como una regeneración realmente, exactamente, ¿no? Y creo que también hay una idea de recuperación de las instituciones, es decir, de volver a poner las instituciones al servicio de la ciudadanía. Tú, Ignacio, recién decías que que España no está en una situación de poder ubicarlo o definirlo en términos de izquierda y derecha, muchas de los reclamos que la ciudadanía realiza, ¿no? Pero específicamente Podemos, ¿cómo lo definen ideológicamente? ¿Cómo lo ubican ideológicamente? Más allá de lo que la ciudadanía pueda creer o pueda considerar. Digamos que si recurrimos a un eje clásico, para mí las propuestas de Podemos estarían en la izquierda. Ahora, la cuestión es que la situación que ahora mismo se vive en España, creo que todo eso que situaríamos a la izquierda, vamos a girarlo hacia un lugar más del sentido común, es decir, de lo que todo el mundo podría definir. O sea, obviamente, si uno agarra el programa de Podemos, ve que las propuestas son de izquierda, no vamos a engañarnos con eso, es evidente. Pero pensando en una metáfora que hoy por hoy no está explicando la realidad.
Claro, yo es que creo que ahí también, digamos, hay que analizar un poco el rol de la izquierda tradicional en España, que ha sido acomodaticia y ha sido derrotista. Hemos tenido partidos de izquierda, de los cuales yo, por ejemplo, he sido votante 20 años, que salían ni a ganar ni a quedar segundos, salían a quedar terceros, o cuartos, o quintos. No hablas ni de poder, del PSOE, sino de otro. No, la PSOE es Izquierda Unida, yo lo de izquierda, la PSOE es izquierda, yo lo de Izquierda Unida, ¿no? Y luego además también con una, o sea, es una izquierda autocontenida, que está formada como agregación de mecanos de gente de izquierdas, es una cuestión identitaria. Somos de izquierdas, hablamos como gente de izquierdas, hablamos de proletariado, hablamos de análisis marxista y lo hacemos de tal manera que solo nosotros los podamos entender. Ese ha sido el gran problema para mí de la izquierda en España, y de hecho yo ahora, a mí me ocurre desde hace 4 años, cuando oigo hablar de Frente Popular, de Unidad Popular, de la unidad de la izquierda, o sea, tengo que hacer esfuerzos para contenerme y no bostezar, porque a fin de cuentas, si lo piensas, realmente la izquierda ha ganado, en el sentido de que las ideas, digamos, el programa de izquierda son ideas que se consideran, y menos mal, de sentido común, que todo el mundo, incluso centro-derecha, incluso derecha, está totalmente de acuerdo en que los servicios públicos tienen que ser públicos. ¿Qué necesidad hay de plantar la bandera? O sea, eso es romper la mayoría. Yo creo que en ese sentido Podemos lo está haciendo bastante bien. Yo rehuyo mucho esa pregunta de ¿sois de izquierdas o sois de derechas? Hay que leerse, o sea, que cada uno saque sus conclusiones, vamos. De todas formas, más que, o sea, definirse ideológicamente también implica, digamos, asumir ciertas posturas, ¿verdad? Podemos las está asumiendo. El problema es la ciudadanía que, o los ciudadanos a la hora de votarlo, las estén o no asumiendo, y cómo puede actuar Podemos en consecuencia, ¿no? ¿Ustedes cómo lo visualizan en ese sentido? Bueno, yo creo que ahí la campaña mediática está siendo bestial contra Podemos. Es decir, para tratar de contrapesar eso, de contrapesar que hay muchísimas personas que hace 10 años no se podrían sentir identificadas con este tipo de propuestas, pero ahora sí. ¿Qué está haciendo? Está funcionando todo un discurso desde la élite económica y periodística de la derecha, y bueno, principalmente nos acusan de bolivarianos, de terroristas, de prácticamente de comernos a los niños, de este ¿Desde qué tipo de medios de comunicación? Estamos en medios de comunicación privados, sin duda, y también públicos. Y públicos, por supuesto. Por ejemplo, Radio Televisión Española está absolutamente cooptada por el gobierno del Partido Popular, y el presidente de Radio Televisión Española dijo hoy que él vota al PP, que no tiene ningún problema en decirlo, y que, es decir, por ejemplo, no hay cobertura a Podemos en la televisión pública, por ejemplo. Y ahí, de todas maneras, yo también haría una puntualización, ¿no? No es que desde Podemos se den una serie de consignas que hay que venderle a la gente. Yo creo que lo que permite la expansión de Podemos y lo que permite que sea más o menos inmune a estas campañas mediáticas es que es la gente, es la ciudadanía más o menos organizada la que le está diciendo, le diciendo al partido cuáles son las prioridades. No es que Podemos diga, bueno, está mal que le quiten la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que es una cosa que ha hecho el Partido Popular. Es que tienes un 92% de la gente que consistentemente encuesta tras encuesta está diciendo esto es una barbaridad. Y lo defiende el partido, ¿no? En el momento en el que Podemos lo asume, es una bandera ganadora. Me quedé pensando, ¿cómo tratan los medios de comunicación los actos multitudinarios? ¿Cómo se hace? Porque no lo puedes ocultar, pero ¿qué se dice? ¿Por qué va la gente? Tengo un ejemplo claro. La manifestación grande que hubo en Madrid en enero, hubo como una manifestación, la primera convocada por Podemos, y los titulares de los medios de comunicación conservadores y no tan conservadores, El País, por ejemplo, de Madrid, lo equiparaban a la marcha sobre Roma de Mussolini. Literalmente, porque decían que era una demostración de fuerza partidista para subvertir el orden democrático. Siempre hay como dos espantajos principales. El primero es ETA, con el tema terrorista. Podemos es ETA, Podemos apoya la ETA, Podemos apoya el independentismo, ergo apoya la ETA. Y el segundo son los procesos latinoamericanos de emancipación política y popular. O sea, al decir, por ejemplo, que cuando vinieron aquí Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, les acarreó acusaciones y editoriales duros de populismo por haberse reunido con José Mujica. Tampoco que sea... ¿Consideran que en este año y medio que tiene de vida Podemos y tras 2 ya instancias electorales a las cuales han pasado, se ha moderado Podemos políticamente su discurso en estos meses, o para ciertas instancias electorales, o como proceso de institucionalización también? Moderar, no sé, es decir, creo que se concurrió a las europeas con un programa que, como dije antes, era una experiencia piloto de alguna manera, ¿no? Era lanzar algo y a ver qué ocurría. Y las elecciones europeas son un contexto, las elecciones nacionales son otro, sobre todo cuando tienes que armar un programa para una situación de emergencia social. Obviamente, es decir, las propuestas no son las mismas, pero también es cierto que se está buscando ganar la mayoría, y ganar la mayoría implica tratar de abrir muchísimo más el arco de personas que te pueden llegar a votar. Entonces, no sé, yo creo que moderación
para mí no hay moderación en este sentido. Es decir, lo que se está tratando es de llegar cada vez a más personas para poder lograr. Claro, probablemente fuera más testimonial capaz la participación en las europeas, con de repente las expectativas que tienen para sí, las generales, ¿no? quizá los votantes se pueden permitir alguna licencia más en las europeas, ¿no? Como que la gente entiende en España que las europeas es algo que está un poco alejado de su cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, como se pueden permitir algún tipo de elección así extraña, ¿no? O bizarra, pero claro, ahora llega el momento de tener que cristalizar un programa porque, bueno, podría existir la posibilidad de gobernar en noviembre. Y tal vez las instancias europeas también tenían y acarreaban otros conflictos, ¿no? Para los ciudadanos españoles que tan contrarios a un montón de medidas que había tenido que tomar España respecto a lo que serán las exigencias de la Unión Europea le implicaban, ¿no? Tal vez allí haya un causante más quizás de la buena votación que obtiene, o por lo menos sorpresiva, ¿no? Para lo que venía haciendo Podemos, que tenía tan pocos meses de creado, ¿no? Consultarles también otras cuestiones, ¿no? Hablar un poquito, porque bueno, Podemos tiene 5 representantes en el Parlamento Europeo, que ya se encuentran, ¿no? Realizando las tareas parlamentarias que les competen, pero bien, ahora va a alcanzar, digamos, otros parlamentos, ¿no? Y de gobierno y de ejecución en materia de política pública nacional, ¿verdad? ¿Cómo creen que puede afectar, ¿no? al discurso que ha tenido tan rupturista en muchas cuestiones político-partidarias? ¿Cómo creen que pueda afectar a Podemos el hecho de tener, ¿no? y adquirir ahora estas bancas y de tener que llevar adelante políticas y tener presencia allí dentro de los gobiernos, ¿no? Dentro de España? Quizás en Europa se haya visto un poco más lejana esa cuestión, ¿no? Añado, si me permitís, un ejemplo muy concreto. Hablaba de la votación electrónica, votar digitalmente, resolver asambleariamente. Bueno, ¿eso se puede trasladar a una mecánica de gobierno que implica tomar decisiones todos los días? Con este sistema actual, no. O sea, nosotros estamos ahora constreñidos pues a una determinada manera de hacer las cosas, ¿no? Y cuando participas en unas elecciones, aceptas esa forma de hacer las cosas. Sí que es cierto que la gente que va en listas no ha sido puesta por nadie, han sido votados por un montón de personas en un proceso interno. Yo, respondiendo a tu pregunta, creo que lo que va a haber que hacer es saber gestionar la contradicción, porque estar en política implica contradicciones. También es verdad que la gente que va en listas tiene una legitimidad bestial. Por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, gente como Teresa Rodríguez, que era eurodiputada, la gente que está metida, bueno, pues los 15 parlamentarios son personas que tienen una trayectoria muy larga dentro de los movimientos sociales, que son muy conocidos a pie de calle, y todo el mundo los percibe, y esto es una frase un poco, en fin, populista, pero es que es cierto, como gente normal. O sea, es que tú los ves y dices, joder, si es que los conozco, a Teresa Rodríguez yo la conozco, por ejemplo, directamente. Es una cosa que en ningún otro partido puede ser. Yo creo que de momento lo que hay sobre todo es ilusión, y hay una cierta sensación de que llegue ya. O sea, que lleguen ya las elecciones, por favor, que lleguen ya. Claro. Y les iba a preguntar en realidad cómo les parece, esto es una percepción que ustedes tengan, de dónde les parece que se nutre principalmente el electorado de Podemos. ¿Les parece que es más un electorado tradicional de izquierda, como decías tú recién, bueno, que votaste Izquierda Unida toda tu vida, o gente capaz del Partido Socialista que después del gobierno de Zapatero como que se alejó un poco de su partido, o incluso también gente de otros partidos más de centro derecha o derecha, que se sienten identificados por esta cuestión del sentido común? Creo que hay un trasvase claro de votantes de Izquierda Unida hacia Podemos, también un trasvase del Partido Socialista a Podemos, pero también es cierto que se han encontrado, hay un porcentaje de personas que han sido votantes del Partido Popular y de votantes de UPyD, es decir, este tipo de opciones más de centro, bueno, el Partido Popular no es centro derecha, digamos que está muy hacia la derecha, pero ha habido personas que también, entonces es decir, que están votando a Podemos. Entonces la cuestión es, por eso lo que os decía antes, es decir, hay una cuestión de buscar una transversalidad mucho más amplia, y está viniendo gente de todas partes. ¿Por qué? Porque lo que se propone son cosas en las que muchísimas personas, independientemente de si nos situamos en izquierda-derecha, en esa metáfora, podemos estar de acuerdo. Es que eso es muy curioso, la palabra transversalidad, ¿no? En la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando preguntaba por grupos de poder adquisitivo, grupos de estudio, quién votaba a qué partido, el único partido que lograba esta transversalidad era Podemos. O sea, es el primero entre la gente con estudios universitarios y de un poder adquisitivo alto, es el primero entre la gente que no tiene estudios y que tiene un poder adquisitivo bajo, es el segundo entre agricultores. Ha habido como un corte estratigráfico que realmente lo que está haciendo que bueno, pues podamos sobrevivir y llegar enteros, ¿no? Generacionalmente no es tan así, ¿no? Hay como más
un electorado joven, capaz. No, yo no estoy tan convencido. Mi padre siempre ha votado al PSOE y ahora vota a Podemos. O sea, Podemos Claro, está lleno de gente mayor, es cierto, Sí, ¿no? hay gente mayor. O sea, digamos, Pero bueno, las mayor. últimas porcentajes que salieron, digamos que sí es cierto que quizá una población de 55, 60 años mayoritariamente podría decantarse más por opciones de la transición, ¿no? Claro, El Partido Popular, Partido Socialista, porque bueno, es un poco el esquema político que tienen. Digamos que de ahí para abajo sí que es cierto, y sobre todo en gente joven, obviamente.